Cuando aprendas a usar un rompehielos para iniciar una conversación, no vas a tener miedo. No vas a entrar en discusiones porque vas a dirigirte a la conciencia. Y vamos a enseñarte cómo hacer eso en este episodio que se llama La Conciencia. Lo que hizo Jesús. Solo resta cierta cantidad de tiempo. Arrepiéntanse. Usen la ley y sus conocimientos. Alcanzar a los perdidos. Alcanzar a los perdidos. Arrepiéntanse. No hay cosa más importante que tu salvación eterna. En cierto modo, trato de no tener una conciencia, porque si la tengo, en cierto modo como que causa frustración. De veras, realmente hace eso, como que de cierto modo causa frustración. Es por eso que trato de no tener una y entonces solo dejar que las cosas marchen fácilmente y a la vez que fluyan. ¿Siempre escuchas a tu conciencia? No. No lo hago. Pero casi siempre está en lo correcto. Permíteme preguntarte esto. ¿Generalmente te gusta oír a tu conciencia? ¿Generalmente? Generalmente. Pues creo que está soldada, tan pegada a mí, que es parte de mí. Y no discrimino si me agrada o no me agrada, sino si la escucho o no la escucho. Porque yo creo que porque habla todo el tiempo. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo definirías la conciencia humana? La conciencia humana. La conciencia es... la definiría como esa campana persistente que no te permite olvidar si haces el bien o el mal. ¿Has hecho caso a tu conciencia últimamente? Oh, sí. Estaba escuchándola ahorita antes de que te acercaras. Así es como el diccionario define la conciencia. Conciencia es la capacidad humana de discernir entre el bien y el mal, a partir de la cual se pueden juzgar los comportamientos, especialmente en lo que concierne a uno mismo. Así que, en lenguaje coloquial, es decir que la conciencia es lo que nos ayuda a saber la diferencia entre el bien y el mal, especialmente en términos de las cosas que estamos haciendo nosotros mismos. Se ha descrito como el juez imparcial en el tribunal de la mente, o en otras palabras, es el testigo que se levantará sin tomar partido, pero siempre hablará la verdad. Como cristianos frecuentemente subestimamos la conciencia. Es tan poderosa que puede conducir a beber o incluso al suicidio. Lo increíble es que Dios ha dado una conciencia a todo ser humano. La Biblia dice, Dios ha dado luz a todo hombre, y es cierto, puedes ver las tribus en lo más profundo de África o Sudamérica. Gente con huesos atravesando su nariz y placas en sus labios, y tienen conciencia. La obra del Señor escrita en sus corazones. Ellos saben que es malo mentir y robar y cometer adulterio. La palabra conciencia significa con conocimiento. Conciencia, así que cada vez que mentimos, robamos, codiciamos, fornicamos o blasfemamos, lo hacemos sabiendo que hacemos mal. Una vez prendí la televisión para oír a un chef decir que iba a cauterizar un trozo de carne. Tal vez me tendió una trampa, porque la Biblia habla de tener cauterizada la conciencia como una plancha caliente. Así que miré lo que iba a hacer. Tomó la carne, la puso en un plato caliente, la dejó por un momento y luego la volteó y dijo, ¿ven esto? Está cauterizada por fuera. Pero miren, tomó un cuchillo filoso y cortó la carne y dijo, miren, está blandita y tierna por dentro. Tal vez conoces a quienes están endurecidos por fuera. Dicen no estar de acuerdo con los estándares de Dios, del bien y del mal, pero toma el filo de la ley de Dios y corta profundamente en su conciencia y verás que están blanditos y tiernos por dentro. En lo profundo de su corazón disciernen entre el bien y el mal. Entonces la pregunta es, ¿cómo hablar a la conciencia de la persona? ¿Cómo usar la conciencia para alcanzar a los perdidos? Piensa en esto. Si yo te dijera algo como, escucha a la voz de tu conciencia. Recuerda, Dios ha visto todo lo que has hecho. Ahora escucha lo que dice tu conciencia. Eso es algo muy poderoso. Otro modo en el que podemos hablar a la conciencia es hacer lo que hizo Jesús, llevar a la persona a través de los mandamientos.
Yo lo creo. O sea, ¿tu conciencia es algo bueno? Yo diría que sí. ¿Tú qué dices? Pues creo que todas las personas tenemos como un diablo y un ángel sentados sobre el hombro. Sabes del bien y el mal y puedes distinguir entre los dos. Tienes tentaciones, pero sí, creo que tu conciencia te ayuda a decidir si hacer algo es lo correcto. Cierto, o no. Cierto. ¿Han oído ustedes de los 10 mandamientos? Sí. Bien, así que ambos dijeron que son personas buenas. Entonces veamos algunos de los mandamientos. Okay. Sí. ¿De veras? Sí. ¿Tú has mentido? Sí. Bien, entonces, ¿qué eres? Creo que, pues, técnicamente no serías una buena sean más persona. específicos que eso. Si yo dijera una mentira, ¿cómo me llamarían? Mentiroso. ¿Alguna vez? No, nunca. ¿Es posible que lo hayas hecho? Bueno, posiblemente ¿Qué tal sí, tú? pero... Yo sí lo he hecho. ¿Lo has hecho? Sí. Está bien. El séptimo mandamiento. Cristo dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Has hecho eso? ¿Alguna vez has mirado a una persona con codicia yo o sí. lujuria? Sí, Sí, lo claro. he hecho. Creo Todos que lo lo han hace hecho, la ¿no? Piensen en mayoría. esto. Ustedes dos, por admisión propia, son mentirosos, ladrones y adúlteros de corazón. Y esos son solamente 3 de los 10 mandamientos. Si Dios les juzgara a ambos por el estándar de los 10 mandamientos, ¿creen que serían inocentes o culpables? Sean honestos y piensen en esto. Hagan caso a su No lo conciencia. sé. Quebrantamos uno de los mandamientos y es Pues obvio la que lo Biblia hemos hecho. dice, cualquiera que guardare toda la ley moral de Dios, los mandamientos, pero ofendiera en un solo punto, se hace culpable de todos. Así como si estuvieran colgados de una cadena de eslabones y Sí. se rompe uno. Todo Se acabó, rompe. ¿verdad? Así que, ¿serían inocentes o culpables? Culpable. Culpable, yo también lo sería. ¿Y tú? Diría culpable, pero yo diría que si solo haces el mal, probablemente un 1% del tiempo y el resto te portas bien. Está bien. Yo diría que... Tal vez la severidad No, con la es que un hayas buen pecado. punto, pero piensen en ello así. ¿Han estado alguna vez en un tribunal? Sí, he estado. Sí. Bien. Una Se vez. está descubriendo. Si estuvieras en la corte y digamos que eres culpable de algún crimen, como traficar con Sí. drogas, Sí. y el juez dice, ¿qué dices en tu defensa? ¿Cómo te llamas? Tania. Tania se pone de pie y dice, bueno juez, solo quisiera decir que la mayor parte del tiempo en realidad soy buena, pero solo me equivoqué esta única vez y vendí esa cocaína. Y espero que solo me deje ir porque en realidad soy buena la mayor parte del tiempo. El juez diría, pues todo ese argumento es irrelevante al caso y al motivo por el que estás aquí, ¿verdad? Serías culpable. Es cierto. Dios ve tus pensamientos, te ha dado una conciencia para discernir entre el bien y el mal. ¿Serías culpable de quebrantar su ley? A pesar de eso, ¿crees que irías al cielo? Creo que he aprendido de las cosas que he hecho mal y he hecho mucho bien para compensar por aquellas cosas. Así que, Así que crees que irías al cielo. sí. ¿Y qué tal tú? Bueno, esperaría ir al cielo. Solo que no sé. ¿Crees que Dios debe permitir que los asesinos se queden impunes? Por ejemplo, digamos que alguien asesinara a tu mamá Sí. y nunca fue traído a la justicia. ¿Debe Dios dejar que esa persona quede impune? No, creo que debe ser traído a la justicia. Y es probable Bueno, digo, que tenga si él- sentido para él asegurarse que la gente sea traída a la justicia. Sí. Bien, esto es lo que la Biblia dice. Dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Sí. Todos los ladrones, adúlteros, blasfemos, no entrarán al reino de los cielos porque han pecado contra un Dios santo. Y Dios va a castigar el pecado donde quiera que se encuentre porque Él es perfecto y puro. Tenemos una conciencia y he violado algunos puntos, sería culpable y distinguimos entre el bien y el mal. Entonces, dice la Biblia, el problema más grande que tenemos no es solo morir, sino morir sin el perdón de Dios. Y necesitamos su perdón y por eso Él nos dio los 10 mandamientos como un espejo para mostrarnos, oh cielos, algo parecido a la mirada que tuvieron en sus caras cuando descubrieron que quebrantaron ese y el otro y que estuvieron en la corte, pero espero que Él me deje libre. Bien, les diré cómo ser puestos en libertad. La Biblia dice que Dios ha preparado el camino para que sean perdonados. ¿Tienen alguna idea de cuál es? ¿Arrepentirse? Bien. Sí, la confesión. confesión. Arrepentirse es lo mismo. Sí, es parte de ello. Si le dijeras a un juez, soy culpable, en verdad cometí el crimen, él no te va a dejar ir. Diría, lo debes pagar. Cierto. ¿Sabes? Esto es lo que Dios... Velo así. Estás en la corte, eres culpable del crimen, no puedes pagar tu multa porque es demasiado alta. De repente una persona entra y se acerca al juez y le entrega un cheque y paga tu multa. Luego eres puesto en libertad porque tu multa ha sido pagada, ¿de acuerdo?
Eso es lo que la Biblia dice que Dios hizo por nosotros. Hace 2000 años Jesucristo murió en la cruz para tomar tu castigo. Que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, sufrió y murió en la cruz y tomó tu castigo en tu lugar. Así es que infringimos la ley y Jesucristo pagó nuestra multa y podemos ser puestos en libertad porque Él murió por nosotros. Y luego, si nos arrepentimos, como decías, dando la espalda a nuestro pecado de una vez por todas y ponemos nuestra fe en Cristo, lo cual no significa solo creer, sino confiar en Él de la misma manera en que alguien que va a saltar de un avión confiaría en su paracaídas. No le sirve de nada solamente creer en ello, sino confiar en Él. Entonces, Dios perdonará su pecado de una vez para siempre, y Él les concederá el don de la vida eterna. Así que esa es la solución más grande al problema más grande, que somos culpables, necesitamos el perdón de Dios, y Él nos lo ofrece como un regalo si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo. Si murieran esta noche sabiendo lo que saben de su pecado y viéndose en el espejo de los mandamientos, ¿creen que quizá necesitan tener una conversación con Dios antes de dormirse hoy para cerciorarse que su corazón esté bien con Él? Sin duda. Lo trágico acerca de los métodos del evangelismo moderno, y cuando digo evangelismo moderno puede parecer una frase extraña para muchas personas, pero lo que queremos decir es la forma en que hoy se presenta el evangelio en muchas de nuestras iglesias, que es radicalmente diferente a la manera en que ha sido presentado los últimos 2000 años. Como Jesús lo presentó, como Pablo lo hizo, como los grandes predicadores como Charles Spurgeon, Whitefield y Wesley, hombres con ministerios poderosos. Y lo que el evangelismo moderno ha hecho es que ha decidido evitar dirigirse a la conciencia porque no quiere hacer sentir culpable a la persona, no quiere ofenderla, así que a las personas les decimos cosas que apelan a su deseo de felicidad, en vez de mostrarles su pecado y dejar que su conciencia culpable los lleve a un Dios misericordioso. Usamos frases como todos han pecado, lo cual es totalmente cierto y está escrito, pero ¿puedes imaginar si mi hijo me desobedeciera deliberadamente y que mi reacción fuera sentarlo y decirle, hijo, todos los niños desobedecen a su padre? Pues en realidad eso no le ayudaría a ver la seriedad de su transgresión, sino que la difundiría, lo vería como un problema general de todos los niños, no como algo propio. Y lo que hicieron el profeta Natán, Jesús y también Pablo es que personalizaron el pecado dirigiéndose a la conciencia de la persona. Y nosotros también podemos hacer eso, introduciendo los mandamientos y la esencia del estándar moral de Dios para mostrarle a una persona que está en problemas. El día del juicio ante un Dios santo. Lo que hizo Jesús solo resta cierta cantidad de tiempo. Arrepiéntanse, usen la ley y sus conocimientos. Alcanzar a los perdidos, alcanzar a los perdidos. Arrepiéntanse. No hay cosa más importante que tu salvación eterna.